Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga a los que estamos ahorita conectados y a los que se van a conectar en algún momento durante la enseñanza del día de hoy o los que tengan la oportunidad de escuchar la enseñanza más adelante. El Señor los bendiga. Qué bueno estar hoy nuevamente aquí reunidos para recibir de su palabra, nuevamente poder compartir un tiempo con Él y para con Él, que eso es lo más importante, que dispongamos nuestro corazón para este tiempo. Bienvenidos a todos, a ustedes, a sus familias, y que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy y vamos a ponerla en las manos del Señor como siempre, abriendo este espacio y este tiempo con Él con una oración. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, Señor. Te damos hoy, porque hoy estamos aquí nuevamente reunidos, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor, porque nuevamente nos permite, Señor, estar aquí juntos como hermanos en Cristo, Señor, para poder compartir, Señor, de tu palabra, para poder compartir en comunión, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre eterno, por habernos escogido. Te agradecemos una vez más, Señor, por haber tenido misericordia con nosotros y habernos escogido y tenernos el día de hoy reunidos, Señor, para conocer más de ti, para aprender más de ti, Señor, para formarnos, porque nunca dejamos de aprender. Nunca nos permita, Señor, dejar que nuestros corazones, nuestra alma y nuestra conciencia crea que ya todo lo sabemos de ti, Señor, porque realmente no es así. Todos los días aprendemos más de ti, todos los días conocemos más de ti. Y todos los días nos damos cuenta que necesitamos más de ti siempre. Gracias, Señor. Te damos por todos los hermanos que hoy estamos aquí reunidos, Señor. Bendícelos, Señor. Guárdalos a ellos y a todas sus familias. Te seguimos, Señor, pidiendo, proclamando, Señor, por todas las familias de todos nosotros que aún no han conocido al Señor, para que tú, Señor, hagas la obra también con ellos, para que algún día podamos ver, Señor, como ellos también se rinden a tus pies, Señor. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor, lo entregamos a ti, porque este tiempo es tuyo, como lo es todo. Es tuyo, Señor, para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para estar más cerca de ti, para honrarte, Señor. Y ponemos este tiempo para que no hayan interrupciones, Señor, para que nada se levante en contra de este tiempo y podamos escuchar tu palabra, Señor. Y como siempre te pido, Señor, que tu palabra se siembre como una semillita en una tierra fértil, Señor, para que lo que tengamos que escuchar hoy, Señor, sea un mensaje para crecer, para fortalecer, pero también para compartir con otros, porque ese es el llamado que nos has hecho, Señor, que tu palabra tenemos que llevarla a otros, Señor. Haznos ser siempre diligentes, servidores diligentes para contigo, Señor, para con este ministerio, Señor, en el que hoy nos has puesto, Señor, y nos tienes aquí para servir, no solamente para aprender, sino también para servir. Gracias, Padre eterno, te damos, Señor, por esta semana que está por terminar y porque tú nos has guardado, nos has bendecido hasta hoy, porque no nos ha faltado techo, porque no nos ha faltado abrigo, porque no nos ha faltado trabajo, porque tenemos salud, Señor. El alimento tampoco ha faltado. A pesar de las pruebas, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, a pesar de las tristezas que a veces nos agobian, Señor, las angustias que vienen a atacarnos, Señor, sabemos que tú no nos dejas, que siempre nos conservas en el hueco de tu mano, nunca nos abandonas ni nos dejas y te damos gracias por esa infinita misericordia que sigues teniendo con nosotros, con estos tus hijos, que no somos perfectos, pero que queremos siempre agradarte, adorarte, Señor. Gracias, Padre, por
permitirnos, Señor, levantarnos hoy, por abrir los ojos, por tenernos vida, por tenernos salud. Gracias, Padre, por este tiempo. Nos ponemos y nos entregamos a ti, disponemos nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestra mente, nos entregamos a ti para que este tiempo no nos distraigamos, Señor, para que podamos estar contigo y para que tú puedas estar con nosotros, para que tu presencia nos acompañe, para que no nos abandone, para poderte sentir, Señor, en este tiempo. Como siempre, Señor, te pedimos y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora le voy a pedir al pastor Pablo si me comparte una pequeña presentación que quiero compartirles antes de la enseñanza em, sobre la alabanza. El Señor esta semana ha estado hablándome un poco a través de la alabanza y ha estado compartiéndome un sentir. Estas últimas semanas han sido semanas de muchas pruebas, especialmente a nivel de salud. Y, y cuando yo paso por las pruebas, generalmente siempre recurro, aparte de la oración, a la alabanza, que es mi compañera como, yo creo que yo les he contado, la alabanza es como mi compañera de viaje todos los días, durante, hacia el trabajo y después del trabajo y cuando, y cuando estoy en la casa. En el trabajo yo no puedo poner alabanzas porque no me lo permiten. Entonces, generalmente, ese es mi tiempo de alabar al Señor. Y como les decía, estas semanas han sido semanas difíciles. De hecho, el Señor nos ha atacado mucho esta semana con la salud y yo ahora hablaba con Pablo y le decía, qué interesante, cómo esta semana hemos sido atacados en salud y esta semana le tocaba al pastor Pablo predicar y este miércoles nos toca también la intercesión y ahí uno entiende cómo muchas veces el enemigo se levanta para atacarnos, para debilitar nuestra fe. Entonces quería compartirles sobre un pequeño mensaje sobre la alabanza este, que el Señor me puso. Podríamos decir que la Biblia está llena de explosiones de alabanza, desde que el Señor se deleita con sus obras en la creación hasta el Apocalipsis que nos recuerda que al estar con Él, que cuando estemos con Él, la alabaremos sin cesar. Podríamos decir que si leemos la Biblia, los que hemos tenido la oportunidad de leerla y de volverla a escudriñar, nos damos cuenta que la Biblia no nos deja de hablar de alabanzas, de alabar al Señor, de alabar al Señor, de adorar al Señor. Y en esta tarde, quería compartir con ustedes este pequeño recordatorio sobre la alabanza, porque el Señor me recordaba que la alabanza es muy importante para nosotros, porque es como una vitamina, como una fuerza, como una energía que nos da Él todos los días. Cuando no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está alabando, uno siente una paz, una fortaleza para empezar el día en una alegría, un gozo. El Señor se glorifica en uno y le levanta el ánimo y lo hace ver con fe y con optimismo el día, a pesar de que uno sabe que posiblemente se enfrente a cosas difíciles. Y por eso en su palabra está llena de versículos que hablan sobre la alabanza. Em, Podríamos decir que con la alabanza estamos, si siempre estamos en integridad, en obediencia, en rectitud, como Él nos lo manda, podríamos decir que podemos tener una comunicación directa con Él. En el libro de la concordancia en hebreo, la palabra adorar con el número 8416, con el nombre Tejilá, nos da los siguientes significados: elogio, himno, alabada, alabanza, alegría, canto, lor, maravillosas hazañas. Me llamó mucho la atención cada significado, ¿verdad? Porque cuando yo busqué la palabra alabanza, a veces uno en su pequeño pensamiento piensa que solo podría significar una cosa o lo que uno cree. Y me gustaron muchas estas definiciones porque, como les decía, cuando uno alaba al Señor, uno siente esa alegría. Y me gustó mucho escuchar, ver esa palabra ahí porque es como el gozo que les decía que nos da el Señor cada vez que lo adoramos y lo alabamos. En, en, en la palabra del Señor hay muchos versículos. Quiero compartirles 6 versículos que encontré.
que quiero que podamos compartir esta tarde y que después ustedes los puedan escudriñar más adelante, este, que hablan siempre de la adoración y la alabanza al Señor. Creo cuando estamos adorando al Señor, no se nos puede olvidar que estamos reconociendo la grandeza de Él, porque celebramos su poder, porque celebramos su gloria. Expresamos nuestra gratitud también porque alabamos al Señor por sus bendiciones y por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que ha hecho en las vidas que Él nos ha permitido tocar también. La alabanza es una forma de adorar, de mostrar reverencia y respeto al Señor. Somos testimonio cuando alabamos al Señor, porque estamos compartiendo con Él y además estamos animando a otros. Y cuando estamos alabando al Señor y cuando lo hacemos en público, las personas nos ven y en nosotros tienen que ver una adoración, una alabanza alegre, con gozo y realmente con un corazón dispuesto a honrarlo a Él. La alabanza tiene que ser para nosotros una expresión sincera de gratitud y admiración por la grandeza y la bondad de Dios, que es nuestro Padre, que nos ama y que nos cuida cada día. Y definitivamente es, creo, una de las herramientas más bonitas que nos dejó para poder estar en comunicación con Él. Josué 7:19. Todos son de la versión Reina Valera. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Salmos 9:14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Isaías 52:9. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Apocalipsis 5:12-13. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con esos versículos cierro este pequeño mensaje. Ahora vamos a darle el pase al pastor Pablo, que nos va a dar la enseñanza del día de hoy. Y bueno, vamos a orar primeramente para poner en manos del Señor lo que vamos a escuchar hoy. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente muchas gracias. La honra, la gloria solamente es para ti, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vayamos a escuchar hoy, lo que vayamos a hablar, para guardarlo y para ponerlo por obra. La honra, la gloria, Señor, nuevamente es solamente para ti. Tuyo es el poder, el imperio, la majestad, la soberanía. Todo te pertenece porque tú creaste, Señor, todo el cielo, la tierra y los mares. Venimos humildemente pidiéndote perdón por todo pecado oculto, por toda mentira, engaño, soberbia, rebeldía, orgullo, altivez, por toda palabra ociosa, por todo pensamiento ocioso, por todo, Señor, aquello que no ha sido agradable delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, y nos ponemos a cuentas contigo. Tu palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Así que aquí estamos delante de ti, Señor, y ponemos en tus manos esta tarde. Cancela toda obra del mal en contra nuestra, en contra de las familias que están aquí representadas, Señor, y toma control, como siempre lo has hecho, de la comunicación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a compartirles pantalla. Como siempre lo mencionamos, somos el Ministerio Abba Padre como las águilas. Aquí tenemos nuestros canales de comunicación para los que nos escuchan por primera vez. Esta es la información del ministerio. Somos un ministerio de restauración y evangelización. Todos nuestros contactos para todos aquellos que deseen recibir consejería.
nuestro canal de YouTube, nuestro WhatsApp, Instagram y la página de Facebook. Como siempre lo decimos, estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido. No cobramos por nada de lo que nosotros compartamos en el Señor, porque lo que de gracia nosotros recibimos en algún momento, también de gracia nosotros lo damos. Si gustan, pueden poner sus celulares de manera horizontal para que puedan mirar mejor el texto y no quede tan pequeñito. Bueno, el tema, discernir cómo se comunica el Señor Jesús. No sé si les ha pasado, hermanos y hermanas. Al menos yo he aprendido que cuando vienen dificultades, ¿verdad? Cuando se vienen encima problemas, sea económicos, problemas de salud, problemas emocionales, problemas con la familia, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de aflicción o desesperanza, yo he aprendido que lo primero es buscar a mi Señor Jesús, a nuestro Padre en oración y meditar aún más en su palabra, en sus promesas, para aferrarnos a ellas, porque es su palabra la que nos sostiene, ¿verdad? Entonces, cuando hago esto, yo busco escucharlo a Él para saber qué debo de hacer o qué no debo de hacer o esperar, ¿verdad? El punto, hermanos y hermanas, es que el Señor Jesús también quiere comunicarse con nosotros, pero a veces no logramos discernir su mensaje. Mm. Hay muchas maneras que el Señor Jesús, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, escoge para hablarnos. Entonces la pregunta es si nosotros estamos preparados o en la condición adecuada para escuchar la voz del Señor o lo que Él quiere comunicarnos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, es que yo estoy orando, 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 orando y no escucho nada, no recibo nada. Bueno, eso hay que revisarlo, ¿verdad? Recordemos que en la última prédica del pastor Fabricio aprendimos, y él daba un ejemplo con su papá, que no es un tema de subir el volumen, ¿verdad? Sino de cobertura o de señal de conexión, ¿verdad? O cuando mencionaba que si nuestra vida no está alineada a la obediencia, no hay conexión, ¿verdad? Lo que el plano espiritual reconoce es todo aquello que esté alineado a la palabra de Dios. ¿Verdad? El que vive lo que proclama, decía el pastor. ¿Verdad? Entonces, cuando no escuchamos la voz del Señor o no tenemos respuestas, hay que revisar la conexión, ¿verdad? Es importante nuestra condición delante de Él, porque muchas veces nada, no se trata nada más de orar y ya está y esperar, no, tiene que haber en nuestra vida cotidiana una intimidad con Él, obediencia, y va a ser mucho más sencillo escuchar su voz para que nos dirija. Va a depender de nuestra condición, ¿verdad? Y el Señor, hermanos y hermanas, usa un sinfín de maneras, ¿verdad? Y estas maneras son las que vamos a compartir un poco hoy de cómo Él se comunica con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos enemigos que evitan que logremos reconocer o distinguir esa voz del Señor Jesús. Hay mucha bulla de por medio, el afán de la vida, los trabajos, los proyectos, el celular, las redes sociales, las carreras universitarias, los quehaceres de la casa, la amistad con el mundo, pecados ocultos, todo esto afecta, ¿verdad? Que escuchemos o tengamos dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es interesante porque muchas veces también, como decía el pastor, recibimos esa dirección, pero ahí no hacemos caso, ¿verdad? No es lo que esperábamos. Entonces, aún con todo esto, el Señor sigue buscando maneras de hablarnos porque Él desea que lo escuchemos, que conozcamos su voluntad para que nos vaya bien, para que tengamos esa paz que el mundo no entiende, ¿verdad? Y aparte de eso, hermanos y hermanas, sabemos que su amor y su misericordia para con nosotros es muy grande, ¿verdad? Entonces es importantísimo, hermanos y hermanas, aprender algunas maneras en que Él nos habla o identificarlas, discernirlas, ¿verdad? Para que nos vaya bien.
¿verdad? De cuál forma se le escoge para hablarnos, porque él personaliza inclusive eso. A cada persona le habla de una forma, de acuerdo a su corazón, al corazón de la persona, ¿verdad? De acuerdo a cómo está preparado o no está preparado, ¿verdad? Pero estas formas siempre vienen acompañadas de amor y de acuerdo a su propósito eterno. La Biblia está llena de maneras de cómo Él se comunica con nosotros. Sueños, visiones, mensajeros, que son personas, por medio de su bendita palabra. Él usa todo para comunicarse, ¿verdad? Y como decíamos, de acuerdo a como Él lo quiera, ¿verdad? Este mensaje me lo compartieron hace unos días, entonces decidimos, ¿verdad? Compartírselo a ustedes también, a hacer un extracto porque así lo ha querido el Señor Jesús. Y compartírselo desde mi testimonio de vida, por supuesto, ¿verdad? Muy bien. Para mover aquí la pantalla. Ok. Dice el título, Dios nos habla por medio de la conciencia. A veces, hermanos y hermanas, escuchamos como una vocecita interna, ¿verdad? Que nos dice, no haga esto, no haga eso, o que dice, puede hacerlo, o nos dice, espere. Es muy interesante, pero Dios ha puesto en nosotros, decía este pastor, como una brújula interna que da dirección. Entonces, así es la conciencia, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús nos habla, por medio de ella tenemos que poner atención, porque para eso nos puso la conciencia también. Y aquí hay que tener cuidado, porque a veces confundimos esa voz con la de nosotros mismos, por así decirlo. Más cuando queremos algo, ¿verdad? ¿Verdad? Y entonces eso nos puede generar que caigamos en error. Si no estamos caminando en rectitud, ¿verdad? Podemos caer en error. Inclusive hemos conocido que hay personas que se les cauteriza la conciencia de tanto pecado. ¿Verdad? El Padre Eterno usa la conciencia y yo soy testigo de esto, ¿verdad? Que eso es como una vocecita eh, suave, que es pacífica, que nos guía, ¿verdad? Yo recuerdo que hace un tiempo fui invitado a una congregación, pero inmediatamente yo escuché como esa voz del Señor que me dijo no. Entonces uno dice, "Ey, pero ¿cómo así? Voy para una congregación y puedo ir a predicar y llevar el... No, no, no. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque yo pensé que podía predicarles, pero el Señor, mediante su Santo Espíritu, me dijo que no. Y por eso puse este pasaje de Pablo, que que Pablo iba a ir a predicar y no fue dejado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice en Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, ahí está, fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Vean qué interesante. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britinia, pero el Espíritu no se los permitió, nuevamente. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llama para que anunciemos el Evangelio. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces Él no me lo permitió. Es esa vocecita que nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Entonces, esa es la conciencia, el Señor usa la conciencia. Es muy interesante porque algunos se preguntan qué sucede con las que murieron sin conocer del Señor. Esas personas van a ser juzgadas por su propia conciencia, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, la conciencia nos habla y si la persona está en el Espíritu Santo, mejor va a ser guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Y ahí tenemos, por ejemplo, y esto lo digo como un paréntesis, ¿verdad? De aquellas personas que mueren sin conocer del Señor. Romanos 2:14-16, que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley
porque los que caminan, ¿verdad? Como gentiles no tienen ley, por eso, y estamos hablando del Nuevo Testamento, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ¿ven? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Su propia conciencia los va, a juzgar. Y dice en el 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, ¿verdad? Entonces, hermanos, muchas veces antes de tomar una decisión, esa vocecita que sentimos nos dice que no deberíamos de hacerlo, que no deberíamos de hacer ese negocio, que no deberíamos estar con esa persona, que no deberíamos ir a ese viaje o estar en ese lugar, no deberíamos estar con esos amigos, no debería de estar en un bar, o no deberíamos de estar tomando licor, o no deberíamos de mentir, ¿verdad? Entonces eso, hermanos y hermanas, puede ser el Espíritu Santo advirtiéndonos de peligro, ¿verdad? El Señor Jesús nos conoce mejor que a nosotros mismos. Y sabemos que Él fue quien nos creó y puede ver el fin desde el principio. No podemos pensar que nosotros sabemos más que Él. Imagínense, pero eso pasa, ¿verdad? Tal vez a veces su mensaje no es claro y audible, a veces, pero Él en su infinita sabiduría sabe que aún no estamos listos para eso, para recibir así una respuesta clara y audible, porque a veces la creemos así, pero con su amor Él nos guía a través de nuestra conciencia. Entonces, hermanos y hermanas, yo en lo personal me he estado enfrentando a varias situaciones difíciles, pero he escuchado su voz, ¿verdad? Donde me dice de que debo de pensarlo bien. El Señor en su amor usa la conciencia para protegernos y mantenernos en su camino, para mantenernos en su voluntad. Y sin duda esta es una de las maneras más usadas y que el Señor usualmente usa para hablarnos, es la conciencia. Si estamos sintiendo esa voz o ese aviso, no lo ignoremos, hermanos y hermanas. Debemos orar, postrarnos ante Él y esperar confirmación antes de tomar alguna decisión. ¿Verdad? No se tome a la ligera esa voz por medio de la conciencia. Ore, clame y espere y deje eso en manos de Él y confíe, porque el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, ¿verdad? Y esta es su promesa. Si nos aferramos a ella y dejamos en sus manos lo que tenemos y esperamos en su confirmación, dice, y Él hará, ¿verdad? Si decidimos hacer lo que dice su palabra, nos va a ir bien porque hemos aprendido que debemos también guardar su palabra de vida y ponerla por obra, ¿verdad? Entonces nos va a ir bien si decidimos hacer lo que dice su palabra, si decidimos dejarlo en sus manos, Él hará. Eh, y lógicamente confiando en Él y no en nuestras propias fuerzas. Si decidimos confiadamente creerle, hermanos, vamos a experimentar paz. Esa paz que nadie ni este mundo puede dar. Pero como les mencionaba, debemos de esperar, confiar de que Él hará, ¿verdad? Si nos llega un mensajito por medio de la conciencia, eh, también es importante no confundirlo a veces con intuición, porque a veces nos pasa, ¿verdad? Eh, por- a veces no debemos de hacer esas confusiones, pero ¿cómo hacemos esa diferencia entre una cosa y otra? Solamente teniendo intimidad con el Señor diariamente, porque si no, no lo vamos a lograr. Si no entramos en confusión. La conciencia fue creada por el Señor Jesús, por eso la usa para hablarnos. Y la conciencia es parte de su amor para cuidarnos.
Yo, en lo personal, hermanos y hermanas, yo he decidido muchas veces muy mal, he tomado muy malas decisiones, ¿verdad? Y era yo tomando decisiones, pensando que era el Señor el que me guiaba, ¿verdad? Pero hasta eso tenemos que ir aprendiendo cuando soy yo el que está tomando las decisiones, porque quiero algo y nos autoengañamos, ¿verdad? Por eso les digo, cuando la conciencia nos habla, no lo ignoremos y busquemos ese espacio de intimidad con el Señor Jesús. Hay otro método que él utiliza que se llama la creatividad, ¿verdad? Es otra manera que nos habla el Padre Eterno. Es por medio de la creatividad que él, que la vemos en la naturaleza, en todo lo que que nos rodea. Él usa mucho la creatividad para hablarnos y que nosotros podamos ir resolviendo los problemas y responder a dudas también que tenemos y nos va a ir mostrando el camino por medio de ella, ¿verdad? Él, él, él hace que a nuestra mente lleguen ideas, así como la luz que alumbra la oscuridad. Y a veces inclusive nos preguntamos cómo se nos ocurrió eso, ¿verdad? Esa inspiración es el Señor hablándonos y obrando en nosotros. El Señor abre caminos donde no los hay, dice Isaías 43:19, ahí donde lo ven. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Él hace las cosas donde no las hay, pone pensamientos donde no lo había. Entonces uno dice, pero ¿cómo se me ocurrió esto? Es Él, ¿verdad? Entonces ven, hermanos, donde nosotros no vemos cómo resolver algo, Él en su creatividad nos sorprende, ¿verdad? ¿Quién pensaría, por ejemplo, que iba a abrir el Mar Rojo? ¿Quién lo pensaría en ese momento? Para que pasara a su pueblo si tenían de un lado mar y del otro lado todo un ejército. ¿O quién pensaría que con dar 7 vueltas a la muralla de Jericó y gritar se caerían los muros? Vean el nivel de creatividad de nuestro Dios, ¿verdad? Y como les decía, con solo mirar la naturaleza vemos su creatividad, ¿verdad? Y Él nos revela la creatividad en lo más pequeñito, en lo más simple, en todo. ¿Verdad? Yo recuerdo que cuando estaba iniciando con mi esposa, lo de los helados, yo tenía que llevar las hieleras en bus, ¿verdad? Entonces me di cuenta que el hielo que yo les ponía duraba muy poquito. O sea, no me había subido al bus y ya iba aquello, ¿verdad? Y llegaban los helados suaves, ¿verdad? Entonces, un día, pidiéndole en oración, me puso en la mente que forrara la hielera plástica con aluminio, ¿verdad? Entonces, ese pequeño cambio me dio 4 horas de frío a -10 grados en una hielera. A mí nunca se me hubiera ocurrido eso, jamás. Entonces ya uno sabe de dónde vienen esos pensamientos, ¿verdad? Él fue el que lo puso en mi mente. Entonces detallitos como esos, que son pequeños, que son grandes a la vez. Otro día, para contarles, me subí al techo de mi casa al cielo raso, ¿verdad? Me subí ahí al cielo raso. Es que necesitaba poner un cable de red de un extremo de la casa al otro extremo, pero el cielo raso es tan bajito que tengo que acostarme para poder avanzar en el cielo raso. Pero llegué a un punto de donde me quedé pegado, es más, casi no puedo ni salir. Y me faltaban como 5 metros para llegar al punto donde tenía que poner el otro extremo del cable. Y yo dije, ay, Señor, me quedé pegado, ¿y ahora qué hago? Entonces llegó esa creatividad de él a la mente de uno y me puso a tirar el cable que yo tenía en la mano, ¿verdad? A 5 metros de distancia. 2 veces, perdón, 3 veces. Me decía, tírelo, recójalo. Y la tercera la mandé. Y a la tercera ya logré bajar del cielo raso y me fui al otro extremo de la cochera. Y él me puso en la mente que abriera un pequeño hueco en determinado lugar en el techo. Un pequeñito hueco como el tamaño de un desatornillador. Le hice el huequito así en el gypsum, hermano. Y ahí está, hermanos, ahí estaba la punta del cable que yo nada más iba a jalar. ¿Cómo explica uno esas cosas? Vean qué nivel de creatividad tiene el Señor, ¿verdad? Entonces, imagínense, la creatividad no viene de nuestra inteligencia, viene del Señor.
que la da a quien se la pide. ¿Verdad? La sabiduría para una tarea no viene de nosotros mismos, sino del Creador, del cielo, de la tierra y de los mares. Viene de Él. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ven, hermanos, la sabiduría para ser creativamente viene de lo alto, no de nosotros mismos. Es un don de Dios, es un don de Dios. Esa creatividad para superar los desafíos de la vida viene de lo alto, como dice la Biblia. Pero, pero es interesante, el Señor siempre nos va a dar una salida si estamos buscando genuinamente de Él, ¿verdad? Ahora, yo digo siempre, pero también debo decir que no siempre. No siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también Él nos equipa para que nosotros encontremos esa salida. Entonces también nos enseña, ¿verdad? Por eso nos dio capacidades para poder razonar, para poder pensar, para esforzarnos, para buscar, para escudriñar, ¿verdad? Se da mucho en el cristianismo de que tienen una duda y la gente no escudriña, simplemente les queda más fácil ir a preguntar o a un sacerdote o a un pastor, pero ahí se quedan. Pero no escudriñan donde está la verdad y pueden comparar la respuesta que recibieron de alguien, ¿verdad? Pero el Señor nos equipa, ¿verdad? Y va desarrollando nuestra fe, va desarrollando nuestra fe. Y con una sola idea el Señor logra cambiar nuestra condición actual. Una sola idea bien creativa de la de Él cambia nuestra condición actual, ¿verdad? Cambia nuestros problemas. Es increíble el Señor, ¿verdad? Una pequeña creatividad del Señor cambia nuestras vidas, hermanos y hermanas. Él cambia el rumbo por donde vamos y nos hace ir por otro, de acuerdo a su voluntad. Entonces, esta también es una manera en que Él nos habla, ¿verdad? En la creatividad como en la conciencia, también debemos estar orando, buscando en oración, meditar su palabra para recibir luz y seguir el camino, ¿verdad? Vuelvo a insistir, orar en obediencia, porque si no funciona. En medio de alguna dificultad, pidámosle entendimiento, pidámosle dirección y estemos atentos a los pensamientos que Él va a ir poniendo para movernos a nosotros en fe. Recuerde, hermano, hermana, si no hay paz, ¿verdad? En algo, una decisión que usted vaya a tomar, mejor espere. Si hay angustia en alguna decisión o pensamiento que llegó, espere, ¿verdad? Porque lo que viene del Señor llega en paz, ¿verdad? Si llega la solución en paz, ahora sí, tome acción. Hermano y hermana, la creatividad viene de Dios y también es un reflejo de su carácter. Por eso decía que con solo ver la naturaleza o la creación, tantos pajaritos tan diferentes, colores diferentes, cantos diferentes, tantos animales diferentes, las estaciones, ¿verdad? El tiempo de la naturaleza diferente, los seres humanos todos diferentes. Es increíble, ¿verdad? Entonces, si dejamos que su Santo Espíritu nos guíe, llegan soluciones que nunca pensamos que fueran posibles, ¿verdad? Es más, aquí entre nosotros, hermanos y hermanas, hay personas que han recibido respuestas creativas y son de testimonio. Por eso los testimonios hay que contarlos, porque tal vez son ayuda para alguna, quizá, o para otra persona, tal vez para algunos no, pero para alguien puede ser una ayuda. Entonces uno tiene que contarlos, porque el Señor nos pone a contarlos, ¿verdad? Vamos a cambiar. Hay otra método que el Señor usa para hablarnos, que son advertencias mentales. Muchas veces llegan pensamientos de alertas a nuestra mente. Vean qué interesante. Pensamientos, ¿verdad? Que nos hablan a no seguir por ahí. O a veces viene de un hermano que se lo dice a otro hermano, mire hermano, no siga ahí en eso, no haga más eso, ¿verdad? A no seguir por ahí, no hacer eso. Perdón, a no hacer eso o lo otro.
Entonces, no vaya por ahí o deténgase, hermano, y piénselo mejor, analícelo mejor. Y lo volvemos a repetir, el Señor Jesús nos protege de tantos peligros, ¿verdad? Que se van a ir presentando, nos cuida de errores donde vamos a dañar a otros, inclusive por nuestras decisiones y a nosotros mismos. Por eso es que nos manda estas advertencias. Son alertas que le dicen a uno, haga eso, no siga tomando, no se junte con esas personas, ya que podemos ser desviados del propósito del Señor, ¿verdad? O podemos hacerle daños a nuestra familia, ¿verdad? Vemos algunas veces que nuestros hijos se comportan de una u otra mala forma o están frecuentando lugares que no son buenos. Y eso es, porque ven a sus papás haciendo lo malo y lo repiten. Entonces, cuando uno ve a los papás que llegan donde el pastor o no sé, donde algún consejero y le dicen, es que mis hijos se están portando mal porque andan de bar en bar, pero, o andan haciendo lo malo, pero es que también los papás andan en otra cosa. ¿Verdad? El Padre Eterno en su infinito amor nos guía a través de estas advertencias para apartarnos de los malos caminos y llevarnos a su voluntad y a su propósito. En Segunda de Crónicas 15, del 1 al 2, hermanos y hermanas, Dios usó a Azarías. Aquí dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, y vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces el Señor, Dios nuestro, usó a Azarías para guiar al pueblo en el camino del Señor Jesús, de Jehová, el camino correcto, el camino que es este justo. Entonces, así como habló a Azarías, el Señor nos habla hoy también, poniendo advertencias para guardarnos, ¿verdad? Es más, ¿a cuántos el Espíritu Santo les ha dicho, qué sé yo, cuando van manejando, no se vayan por esa ruta? Algo así. O no haga alianza con tal persona y pone advertencia. ¿Verdad? O en un problema le dice, mejor que no hable. En una situación específica, un problema, no hable. Mejor cállese. ¿Verdad? Todas esas advertencias es para cuidarnos de errores y evitarnos sufrimientos, hermanos y hermanas. Él conoce lo limitados que somos, por eso Él lo hace así. Él puede ver lo que viene más adelante, ¿verdad? em, si sentimos algo que nos dice, no se apresure, piénselo mejor, busque en oración al Señor, en intimidad con Él, ese es el camino, ¿verdad? Y Él nos va a dirigir en completa paz. Debemos de estar orando, teniendo intimidad con Él para tener claridad en todo esto que estamos hablando. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Escuchar cuando el Señor nos habla requiere, hermanos y hermanas, mucha paciencia. Por eso no debemos actuar por impulsos o por emociones, así a lo rápido, eh, ¿verdad? Sino por principios bíblicos, ¿verdad? Hay casos donde sus advertencias implican esperar y otras veces accionamos y cambiamos de dirección rápidamente. Hay que estar atentos, hermanos y hermanas, son señales de su amor. No, esto no es como decía el pastor, solo garrote y dele y de. No, estos son señales de su amor también, ¿verdad? Dios nos habla a través del Espíritu, de sabiduría y revelación, ¿verdad? En algunas ocasiones, durante años, al menos yo no lograba entender cosas que sucedían a mi alrededor. Por ejemplo, antes de conocer al Señor Jesús, yo no entendía qué sucedía en mi casa, en mi matrimonio y con mi vida. Y de repente, por revelación de la palabra, fue como encender una luz y podía ver con claridad lo que antes estaba escondido o velado ante mis ojos, como dice la Biblia, ¿verdad? Yo recuerdo aquel 10 de enero del 2017. Fue el día escogido por el Padre Eterno para llevarme la verdad.
para llevarme al Señor Jesús y revelarme su propósito conmigo. Pues Él nos revela, ¿verdad? El Señor abre nuestros ojos espirituales para que veamos su voluntad y comprendamos qué Él está haciendo y comprendamos qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida, y que sepamos contra qué estamos luchando o cómo luchar contra eso. Él nos prepara, Él nos entrena poco a poco, para poderle seguir fielmente en la dirección que Él quiere que nosotros llevemos. Dice Efesios 1:17. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, el Señor no quiere que caminemos a oscuras o que estemos en el pozo de la desesperación, ¿verdad? Él quiere que tengamos luz, Él quiere que tengamos claridad, que vivamos con propósito de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su amor. ¿Verdad? Él quiere que nos deleitemos en Él y Él va a conceder los deseos de nuestro corazón, siempre y cuando estén alineados a lo que Él tiene para nosotros. ¿Verdad? Él quiere que entendamos que tenemos un llamado, que Él tiene un llamado para nosotros. ¿Verdad? Y si pasamos en intimidad con Él, en su palabra, vamos a recibir ese discernimiento y vamos a tener más claridad en sus advertencias también. Hermanos y hermanas, el Señor nos guía a resolver problemas. Pero también los usa, estos problemas, para tener una relación más íntima con Él. Él nos creó con muchas capacidades. Él nos creó con la capacidad de buscarle, de anhelarlo y de amarlo y desear caminar en sus veredas, por amor, ¿verdad? No por obligación. Nosotros lo seguimos a Él por amor. Él quiere que nos enamoremos de Él para hacernos caminar con claridad y según su propósito, ¿verdad? Pero Él sabe también lo limitados que somos, ¿verdad? Entonces, que no podemos ver más allá de nuestros problemas. Entonces, Él nos muestra creativamente cómo resolverlos, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, por medio de advertencias como esta en las que nos habla, con el don de sabiduría y de revelación, como les decía, para ver más allá de nuestros ojos, de estos ojos carnales, y podamos ver también su amor y en cada detalle mientras Él nos va resolviendo, ¿verdad? Y nos hace ver de que no somos nosotros bajo nuestra prudencia o nosotros bajo nuestras decisiones los que estamos resolviendo, sino es Él. Por eso lo seguimos, por tener esos detalles con nosotros de amor, por advertirnos antes de que nos pasen las cosas. El mismo pastor nos ha dicho, hermanos y hermanas, si nosotros queremos que el Señor nos hable, eh, y estamos orando, no podemos buscarlo con oraciones genéricas, ¿verdad? O palabras vacías o repeticiones. Deben ser oraciones guiadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y como dijimos, en obediencia, en rectitud, alineados y en sintonía a su palabra. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros. Nosotros no lo sabemos. Él sí lo sabe, ¿verdad? Él sí sabe inclusive cuáles anhelos de los que estamos pidiéndole están alineados a su voluntad, nosotros no. ¿Verdad? Y aquí en el Salmo 37:4 dice, eh, bueno, no, ya este lo leímos, deleítate a sí mismo en Jehová. Entonces volvemos a repetirlo, ¿verdad? Para poder estar alineados con Él tenemos que deleitarnos en su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a lograr que Él nos hable si no tenemos ningún deleite en Él? Pero claro, cuando llega el bombazo, como dicen, salimos corriendo para donde Él. Y no es así. Eso no funciona. Él nos cuida inclusive de que cuando le pedimos algo, ¿verdad? Él mira nuestro corazón y ve los intereses con lo que se los pedimos para hablar, para que luego Él nos hable, ¿verdad? Él ve nuestros pensamientos, si son egoístas o no son egoístas, ¿verdad? Si nuestros deseos están alineados a la palabra de Dios, estamos bien, ¿verdad?
Si nuestros deseos están alineados a la palabra de Dios, estamos bien. Si alguno de nuestros deseos no está alineado, estamos mal. Pero ¿cómo sabemos que está alineado o no? Teniendo intimidad con su palabra. Entonces vamos a saber que si nuestro deseo está alineado a su palabra, viene con paz, viene la paciencia, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos discernir la voz de nuestro Señor si no pasamos tiempo con Él y si no estamos bajo su parámetro, no el nuestro, sino el parámetro de Él, ¿verdad? Insisto, nuestros deseos deben estar alineados a los de Él para caminar en la dirección correcta. Y disculpen que sea tan repetitivo en esa parte. Dios nos habla a través de estímulo espiritual. No sé ustedes, hermanos y hermanas, yo me he sentido en algunos momentos que ya no puedo, ¿verdad? Ahí yo creo que todos, que a uno ya no puede más y a veces se siente como mucha carga, como que el asunto está muy pesado, pero he entendido y Él me ha enseñado que al buscarlo en oración, de repente yo siento fuerza, yo siento más valor y algo que me impulsa y que me fortalece. Y ese es su Santo Espíritu, que ese es el estímulo espiritual al que dice ahí en el título. Ese sentir que no nos deja caídos, ¿verdad? Es el Señor Jesús hablándonos y ayudándonos a cobrar ánimo. Esta es otra manera en la que Él nos habla. Dice Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. ¿Por qué le dijo, ten ánimo? Porque seguramente estaba desanimado, ¿verdad? Es el mismo Señor animándonos, fortaleciéndonos, animándonos a seguir adelante. También en segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pues ven, hermanos y hermanas, el Señor Jesús no nos llama a vivir dominados por el temor o la desesperanza, sino que nos ha dado un espíritu de poder, nos da dominio propio para enfrentar las situaciones, las aflicciones, los problemas, ¿verdad? Con la firmeza y la fortaleza de sus promesas. El Señor sabe que somos muy, muy frágiles. Por eso nos anima espiritualmente. Él sabe que en el proceso podemos sentir dudas o debilitarnos, por eso nos anima por medio de su Santo Espíritu y Él nos da poder. Entonces, qué lindo cuando uno está más necesitado y Él llega a rescatarnos en su amor. Eso nos renueva y nos consuela y nos recuerda que no estamos luchando solos. Muchas veces, hermanos y hermanas, también he pasado por periodos de desesperanza, pero al volver atrás y ver de todas las cosas que Él me ha levantado, de las que nunca me ha dejado caído y de las que hoy doy testimonio, me animo nuevamente. Entonces siento ese estímulo espiritual del Señor, ¿verdad? Pero sí me ha tocado buscar para encontrar, buscar tener esa intimidad genuina en oración y meditar para poner por obra. Y esa relación se tiene que cultivar día a día con Él, ¿verdad? Para que cuando lleguen los momentos difíciles estemos fortalecidos. Porque si no hacemos lo contrario, llega el momento difícil y hay que salir en carrera. A ver quién nos ayuda, a ver con quién hablamos, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos que recobramos el ánimo, hermanos y hermanas, cuando sentimos esperanza, es Dios trabajando en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Él es nuestro refugio en la aflicción, dice la Biblia. Él es nuestra fortaleza. Entonces, en momentos de debilidad debemos acudir a Él y clamarle para que seamos llenos de su paz. Y también tenemos que poner atención a las personas que nos rodean, ¿verdad? Ya que el Señor las usa para traernos aliento en momentos más difíciles. ¿Verdad? O bien el Señor nos usa a nosotros para alentar a otros, para llevar ánimo y esperanza por medio de su palabra, ya que nosotros somos luz, fuimos llamados de oscuridad a luz, ¿verdad? Este pastor mencionaba que pensemos en la imagen de una lámpara de aceite que está a punto de apagarse
y alguien llega y la llena de nuevo, ¿verdad? Y la llama se hace más grande y brilla más, algo así. Es cuando el Señor Jesús nos anima, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo nos anima, o las personas que usa el Señor nos animan. No esperábamos que llegaran a poner aceite en nuestra lámpara, pero alguien llega, ¿verdad? Y pone ese aceite y cuando damos cuenta estamos otra vez arriba. Muy bien. Otra manera, Dios nos habla a través de versículos bíblicos y esta está bien clarita, ¿verdad? Recordándonos pasajes bíblicos en momentos complicados. Pero ¿cómo recordamos los pasajes bíblicos si no tenemos comunión con su palabra? Recuerdo hace unos años que pasábamos por situaciones complicadas también, económicas, y de repente llega el Salmo 23. Me acuerdo del pastor Fabricio cuando me enseñó esto. Llega el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estaba empezando yo conociendo del Señor. Todavía sigo conociendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener acceso a su palabra, a sus pasajes bíblicos si no los guardamos y si no los ponemos por obra? ¿Cómo nos vamos a acordar si necesitamos por eso guardarlos? La Biblia dice que tenemos que guardarlos para ponerlos por obras, ¿verdad? Es de suma importancia guardar su palabra en nuestra mente, porque el Espíritu Santo nos la va a recordar y nos va a llenar de su fortaleza y nos va a hablar en esos momentos, ¿verdad? Al recordarnos esos pasajes, es como si Dios nos estuviera hablando directamente. Es tan maravilloso, hermanos y hermanas, y que usted va pensando en una situación y de repente llega a su mente un pasaje y nos vivifica, ¿verdad? El Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios en el oportuno momento para guiarnos y para consolarnos. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahí está. No estamos solos, hermanos y hermanas. Nuestro fiel compañero, el Espíritu Santo, es nuestro ayudador. Él está en nosotros para ayudarnos. Y nos dice, no temas, yo te ayudo, dice el Señor, ¿verdad? No temas, yo te ayudo. Y eso lo dice en Isaías. En los momentos de duda nos recuerda lo que Dios ya nos ha dicho y en su palabra, ¿verdad? Porque Él nos recuerda que su palabra es viva, es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, nos vivifica. Su palabra es viva, nos vivifica, ¿verdad? Por eso nos sentimos tan bien cuando nos llega a nuestra mente un pasaje bíblico que nos da fortaleza y nos fortalece. Si guardamos su palabra en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a tener más para recordarnos y para vivificarnos, ¿verdad? La respuesta del Señor también es su misma palabra. Él nos habla por medio de estos pasajes para darnos la respuesta que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero hoy hay muchas veces esa respuesta no es la que muchos esperan, entonces la desechan y luego les va muy mal y no entienden qué sucede, ¿verdad? Entonces, saben, hermanos y hermanas, yo a veces siento miedo, tengo que confesarlo, pero llega siempre a mi mente el pasaje que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza mía, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Entonces su palabra, que está llena de amor y misericordia, me ubica nuevamente en la brecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decidí creerla y decidimos creerla y esperar en el Señor y esperar lo que Él va a hacer mejor para nosotros. Entonces, si nos llega un pasaje bíblico, no es casualidad, son recordatorios del Señor que nos dice, yo estoy con usted, no tema, yo estoy con usted, ¿verdad? Otras veces estamos luchando y ya las fuerzas no nos dan, pero de repente llega un pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿verdad? En otras ocasiones ando desanimado, ¿verdad? Y el Espíritu Santo me habla y me recuerda, levante su cabeza, el día de la redención está cerca. Entonces, hermanos y hermanas, es así también como nos habla el Señor.
por medio de su palabra que hemos guardado y nos recuerda con amor. Cuanto más meditemos en la Biblia, cuanto más leamos y guardemos y pongamos por obra, el Señor nos habla con más y más claridad, ¿verdad? Debemos orar a nuestro Dios para que nos recuerde sus promesas y llegue el socorro oportuno en los momentos difíciles. Otra manera, uno con gratitud inspiradora, dice parte del extracto. Entonces, hace varios meses, recuerdo también y como testimonio salí de mi casa, tenía mucha preocupación por unos asuntos laborales, me sentía muy abrumado, muy abrumado, perdón, y cuando iba ahí por el alto de Ochomogo, sentí una necesidad de solo dar gracias, de no pedir nada, a pesar de solo dar gracias. Y cuando me vi, estaba hasta silbando, contento y gozoso, y yo seguía dándole más y más gracias a nuestro Señor. Es una experiencia tan bonita, ¿verdad? Y los problemas pasan a un plano de poca importancia cuando sentimos que el Señor nos llena de su protección y nos ayuda en paz, ¿verdad? Este sentimiento, hermanos y hermanos, no viene de la nada. Es una de las formas en que Dios nos habla, recordándonos que nos ama con amor eterno y está pendiente de sus hijos en los momentos de dificultad. Dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias en todo, hermanos y hermanos. La estamos pasando mal, demos gracias. Estamos teniendo problemas de salud, demos gracias. Estamos solo con arroz en la casa, demos gracias. ¿Verdad? Estamos teniendo problemas familiares, demos gracias. ¿Verdad? Y Él se va a revelar a nosotros. Debemos de dar gracias cuando todo va mal y cuando todo va bien. Lo que quiere el Señor es que debemos de tener un corazón que sea bien agradecido, ¿verdad? En todo momento, aunque no entendamos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esa gratitud no, no, no es solamente una respuesta a una bendición. El Señor quiere enseñarnos que también agradecerle en los momentos difíciles, que no sentimos que estamos siendo tan bendecidos, ¿verdad? Es un acto de fe, ¿verdad? Y reconocemos por medio de la gratitud que Dios es bueno, a pesar de, ¿verdad? Por lo general, cuando tenemos pruebas, nuestra primera reacción es quejarnos, preocuparnos, entristecernos, pero el Señor nos está enseñando a que nuestra primera reacción es buscarle en oración y gratitud. Daniel, el profeta, así lo hacía. Llegaba una situación difícil como el foso de los leones y la situación del sueño de Nabucodonosor que pusieron decreto de muerte. Y él lo que hacía primero era orar. Ese es nuestro primer recurso, orar. Buscar del Señor en intimidad. Que es interesante, pero si somos agradecidos con el Señor, esto nos permite enfocarnos más en nuestra fe y esperar en Él. Y dejamos de lado los problemas. Vean qué interesante, ¿verdad? Nos enfocamos más en nuestra fe y dejamos los problemas presentes de alguna manera. Es un misterio, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que cuando iba pasando por Ochomogo, como les decía, yo ya iba silbando. Entonces imagínense, hermanos. También así nos habla el Señor, siendo agradecidos en todo momento y circunstancias. Y esto nos fortalece en medio de las dificultades, ¿verdad? Debemos dar gracias por lo que tenemos y no por lo que nos hace falta. Todos los días al levantarnos durante el día y al acostarnos debemos agradecer al Señor. No salgamos de nuestra casa sin antes buscarlo en intimidad. Yo he visto muchos que como que poco a poco dejan de orar, le van dando poca importancia a orar en intimidad y sustituyen inclusive la intimidad del Señor con audios o grabaciones cristianas. Yo no digo que eso sea malo, pero nada sustituye nuestra oración personal con el Señor. Entonces, hermanos y hermanas, también deberíamos de anotar las bendiciones del Señor que nos ha dado para agradecer y no olvidar sus innumerables misericordias y agradecerle. Debemos de ser agradecidos en absolutamente todo, ¿verdad? Aquí tengo otra. Dice, Dios nos habla a través de convicciones sobre la justicia. Vean qué bonito esto, ¿verdad? Dice este pastor que hay ocasiones donde estamos en situaciones
donde hay algo incorrecto, imagínense los que estamos con un grupo de personas y hay algo incorrecto, nosotros sabemos que eso está incorrecto, pero todos los demás lo aprueban, pero ya nosotros no, y puesto que es incorrecto. Como ese malestar, ¿verdad? Ese malestar por lo incorrecto que uno siente, ese malestar interior es Dios hablándonos. El Señor Jesús nos da discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hace como un año, mi esposa y yo fuimos al extranjero y en uno de los viajes con mi hermana fuimos a donde unas amistades, unas amistades de ellos. Entonces, hermanos, ya de entrada sentimos que no era un buen lugar, ¿verdad? Todos la estaban pasando muy bien en su ambiente, pero nosotros estábamos muy incómodos. Entonces, ese discernimiento es el Señor hablándonos que no deberíamos de estar ahí, que ese no era nuestro lugar, ¿verdad? Entonces, esas son convicciones que el Señor pone en nosotros. El mundo va a intentar confundirnos y llamar lo bueno malo y lo malo bueno. Para ellos, en ese momento que estábamos ahí, lo que hacían era bueno, pero para nosotros era malo. Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Verdad? Este pasaje, hermanos, es una advertencia que nos muestra que moralmente no debemos confundirnos, ¿verdad? Y que no dejemos de que nos confundan. El mundo está lleno de esto, ¿verdad? Para que las personas caigan en engaño y pecado. El mundo justifica el pecado y rechaza la verdad del Señor. Entonces, el Señor nos habla, Él nos ha dado convicciones profundas para que podamos mantenernos firmes en la justicia. En nuestro caso, a pesar de las circunstancias en las que estábamos ahí en ese momento, en ese ambiente, decidimos irnos, ¿verdad? O sea, sabíamos que no pertenecíamos ahí, ¿verdad? Claro, eso dio lugar para los que estaban ahí hablaran cosas, pero es mejor quedarle bien a nuestro Dios, al Rey de Reyes, que a los hombres. Y aún así nos costó salir un poco porque dependíamos del transporte, pero decidimos irnos. Entonces hemos aprendido que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de rectitud y nos habla para que no nos mezclemos. A Él no le gusta que nos mezclemos. Por eso Él nos llama santos, que significa separados. Santos no es los que tienen ahí la doctrina del sistema católico, no, no, no. Santos son aquellos que siguen sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis, están separados para Él. Y si nosotros decidimos seguir sus mandamientos y creer en el testimonio de Jesús eh, y haciendo las obras que Él nos manda, pues estamos separados para Él. Yo me imagino que en otro tiempo que no conocíamos del Señor, si no nos hubiera molestado quedarnos con esas personas, pero eso era otro tiempo. Ahora uno siente esa sensibilidad espiritual de discernir a dónde pertenecemos y a quién le pertenecemos. Somos luz, fuimos llamados a luz y que alumbremos en todo lado, donde Él quiere que alumbremos. Y que no seamos nosotros, ¿verdad? Ahí pensando que estamos en un lugar que es incorrecto, pero que el Señor nos tiene ahí, ¿no? ¿Verdad? Él quiere que como hijos suyos no nos dejemos llevar por las opiniones de los demás o del mundo, sino que vivamos de acuerdo a sus principios bíblicos, que son la verdad absoluta. Ujú. Entonces, hermanos, cuando estemos bajo presión, ¿verdad? De los demás en el mundo para hacer lo que es incorrecto, ¿verdad? El Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, nos va a guiar y va a poner esas convicciones sobre su justicia por medio de su palabra. Él nos va a ayudar a decidirnos por Él y a honrarlo con Él, con nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, al igual que en la forma en que Él escoge para hablarnos, que hemos visto, requiere que estemos también en oración genuinamente día a día para que Él nos hable, ¿verdad? Para que Él nos hable. Tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios.
sino cómo vamos a saber de la justicia de Dios. Solo por medio de la palabra discernimos lo que es justo y lo que es correcto, y diferenciamos entre lo malo y lo bueno, ¿verdad? Entonces debemos ser valientes para defender la verdad, integridad, aunque estemos nadando contra corriente, aunque estemos nadando contra corriente, hermanos y hermanas, ¿verdad? Dice este pastor que una buena ilustración es cuando un barco navega por medio de la noche, en medio de una tormenta, pero es guiado por la luz de un faro. Entonces las convicciones nos guían como esa luz y nuestro Señor nos recuerda que no estamos solos, ¿verdad? Otra forma en que Él nos habla es a través, a ver aquí, a través de un sentido de propósito. Muchas veces nos preguntamos para qué fuimos creados y por qué estamos aquí. Yo recuerdo que en la universidad yo cada rato me hacía esa pregunta, pero en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo se hace esa pregunta. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué, verdad? ¿Qué propósito, verdad? Y ellos por lo general en el mundo no tienen las respuestas. Se inventan un montón o el enemigo les inventa y pone en sus mentes ideologías, para engañarlos y tenerlos ahí tranquilos. ¿Verdad? Pero nosotros como hijos de Dios hemos encontrado respuestas a estas preguntas. Y Dios nos habla que nuestra vida no es un fruto de la casualidad o del azar, ¿verdad? Él tiene un propósito para nosotros y es un propósito divino. Y no fuimos creados sin ninguna razón, sino con un llamado divino específico para nosotros, ¿verdad? Ese llamado lo hace el que nos ha creado y en cuyas manos están nuestros tiempos, como dice la Biblia. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este pasaje es un recordatorio, hermanos y hermanas, de nuestro propósito, un propósito especial para nosotros. Y nos lleva a tener una vida con sentido, con dirección y nos da identidad como hijos. El mundo no tiene esto. Por eso hablan de reencarnación, por eso hablan de que fuimos puestos aquí por extraterrestres o que venimos de los monos o cosas así. Eso es el enemigo. Nosotros tenemos identidad y propósito como hijos del Padre Eterno. Nos llama a ser luz para otros, a cumplir la gran comisión, ¿verdad? Por medio del que nos llamó, que es nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Yo creo que todos los que hemos sido llamados aquí tenemos un sentir, ¿verdad? Y ese sentir es ayudar, es compartir el mensaje de la palabra de vida, de llevar el evangelio, de que otros vivan lo que nosotros vivimos en el Señor Jesús. ¿Cuántas veces le hablamos a otros del Señor Jesús? Rechazan y uno se siente como, ¿verdad? Bueno, lo rechazó. Ese sentir, que si ese sentir confirma de que fuimos escogidos con un propósito, hermanos y hermanas. Si usted le habla a otro y el otro más bien lo rechaza y usted se siente un poco mal, es un sentir que confirma que fuimos escogidos, porque se están perdiendo de lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Cuando estemos orando, digámosle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Cuál es tu propósito para mí? Entonces, hermanos y hermanas, en su tiempo Él va a respondernos. Solo caminemos en fe y en obediencia. Dios nos llama a vivir con propósito, hermanos y hermanas. Dice este pastor que si miramos una tela, por ejemplo, que se está tejiendo, si la miramos por detrás, vamos a ver los hilos enredados y desordenados, pero si la miramos por el otro lado, ¿verdad? Cuando la están tejiendo, vamos a ver un patrón de hilos ordenados, eh, y un patrón bien bonito, un dibujo, lo que sea. Entonces, aunque no entendamos los hilos del Señor, al final vamos a ver que cada hilo tiene un propósito correcto. Así es con nosotros. Aunque no entendamos, al final va a ser una obra y un propósito maravilloso, ¿verdad? Pero en el tiempo del Señor. Muy bien. Dios nos habla a través de su paz también. Al menos yo, ¿verdad? Eh, 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 yo sí he sentido esa paz. Entonces, antes no la sentía, ahora la siento y es una buena señal de que Dios nos está hablando y guiando
en nuestros pasos. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Es una de las señales más claras de su guía, hermanos y hermanas. Recuerdo cuando estábamos decidiendo pasarnos de casa, lo cual no es sencillo, ¿verdad? Que mi esposa y yo estábamos en eso, pero podíamos sentir la paz. Es una paz inexplicable. Entonces, cuando sentimos esa paz, vamos bien. Cuando buscamos dirección, su respuesta eh, viene, ¿verdad? Si no sentimos paz, ¿verdad? Entonces hay que esperar. Es una paz tan profunda, hermanos, que nos confirma. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ven qué bonito. La paz de Dios, hermanos y hermanas, no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en su amor, en su poder, en su soberanía. El Señor usa la paz para guiarnos, porque es un Dios de orden y no es un Dios de confusión, ¿verdad? Cuando hay confusión, como decía, en alguna decisión, no es Dios, es el enemigo. El Señor es paz. Hermanos, antes de tomar cualquier decisión, debemos de buscar al Señor en oración y en ayuno, ¿verdad? Pidámosle que guarde nuestro corazón y nuestras emociones y nos llene de esa paz. Hay otro método que utiliza el Señor. Dios nos revela los pecados que deben ser confesados. Él nos habla de esto. El Señor en su infinita misericordia trae a nuestra mente lo que debemos de confesar para alcanzar misericordia. Dios nos habla también de esta manera porque Él sabe que nosotros todavía vivimos en esta condición. Yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que en este momento el Espíritu Santo está poniendo en la mente de algunos lo que debe de dejar y que debe de confesar antes de que sea demasiado tarde. El Señor lo revela. Él revela lo que debe cambiarse para estar más cerca de Él. Él nos muestra lo malo en nosotros antes de que sucedan cosas peores. Y luego no digamos que, ¿por qué me sucedió esto? ¿O por qué me sucedió aquello? ¿Verdad? Dice en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces este pasaje nos recuerda el deseo del Señor para todos, pero no todos quieren estar con Él, hermanos y hermanas. Su amor es tan grande, ¿verdad? Que en este pasaje no quiere que vivamos en culpas o en condenación eterna, sino que estemos en amor, en paciencia, y nos muestra aquellas áreas que debemos de confesar y corregir. El Señor nos revela el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Él y de su presencia. Y Él es santo y Él quiere que seamos santos como Él es. Nada tiene que ver lo santo con el pecado. No hay ninguna comunión. Entonces, si el Señor nos revela nuestras faltas, nos está dando la oportunidad en amor de arrepentirnos antes del día malo. Entonces, si usted siente eso, ¿verdad? Si usted siente ese peso en su corazón de que no está haciendo lo recto, ese es Dios llamando a confesar para que obtenga paz y perdón y lógicamente luz. Entonces, ore, hermano y hermana, para que el Señor le muestre lo que debe de confesar y medite en su palabra, que es como un espejo, ¿verdad? Que nos dice dónde estamos fallando para traer la libertad a nosotros. Eso quiere el Señor. Debe confesar sus pecados a Dios con sinceridad y siendo genuino y apartarse del pecado, porque así no funciona, hermano y hermana. Dios nos habla respondiendo nuestras oraciones. Vea qué bonito. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, estamos en dificultades o situaciones que son difíciles, extremas, de necesidad y clamamos a Él en oración y en su tiempo llega la respuesta que Él decidió para nosotros? Esta es una de las formas para mí más maravillosas en la que el Señor nos habla. En el ministerio Jimmy lo vemos. ¿Verdad? Clamamos a Él y ya hemos visto muchas respuestas. Entonces, si nos acercamos a Él con fe,
y genuinamente Él escucha nuestras oraciones. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, este pasaje garantiza que nuestras oraciones son escuchadas y que no caen en el vacío, pero deben ser oraciones del Espíritu Santo, y no genéricas como aprendimos, ¿verdad? Como decíamos, que implica buena conexión con el Señor. Dios escucha y responde en el tiempo que Él lo considere. Él, como Padre amoroso, escucha nuestras oraciones y anhela la comunión con nosotros. Entonces es tan maravilloso que siendo Dios todopoderoso, Él anhela estar con nosotros. El otro día mencionaba, creo que doña Alexandra, ¿verdad? Que es un pasaje que ella menciona. ¿Qué somos nosotros para que te acuerdes? ¿Verdad? Qué amor más grande y nosotros tan pecadores, ¿verdad? Quizás a muchos que han orado, ¿verdad? Les pasa que oran con mucha intensidad, pidiendo pidiendo respuesta, ¿verdad? O una situación, y de repente la solución llegó, ¿verdad? O tal vez llegó por medio de un consejo inesperado o alguna oportunidad o situación que no había considerado, pero llega, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, la oración no es solo para hablar con Dios, sino también es un tema de escucharlo, ¿verdad? Entonces, también es importante que aprendamos a aceptar su respuesta, aunque no sea lo que esperamos. Como buen padre, no nos va a dar lo malo. Él es un buen padre, nos va a dar lo mejor para nosotros y no necesariamente lo que le pedimos, ¿verdad? Como un niño y su papá. El papá le va a dar lo mejor a su hijo, lo que más le conviene. Dice, Dios nos habla con direcciones claras. A veces, hermanos y hermanas, no sabemos qué camino tomar, no sabemos por dónde agarrar, y esto me pasa mucho. Pero al orar siempre va a llegar la dirección correcta. El Señor no y nunca va a dejar a sus hijos en incertidumbre. Él nos muestra por dónde debemos de ir. Su palabra es lumbrera en nuestro camino. Isaías 30:21 dice, entonces sus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano y derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vean qué lindo, esta es una promesa, que Él está atento y listo para dirigirnos en esos momentos, ¿verdad? Como hemos visto, Él nos habla de muchas maneras por su palabra, por consejos, eh, eh, por convicciones, sueños, experiencias de fe, pero el Señor nos da instrucción, ¿verdad? Y estas direcciones son claras. Él nos da instrucción y dirección, como los 10 mandamientos, para guiarnos, ¿verdad? Según su propósito. Pero no solamente son 10, son más mandamientos. Él nos guía según su propósito, hermanos y hermanas. No vamos a recibir dirección si no estamos en comunión con Él. No vamos a recibir dirección si no estamos en comunión con Él. ¿Verdad? Él nos va a dar luz suficiente para cada paso que demos. Es como llevar un foco. ¿Verdad? Vamos a ver cada paso que damos, aunque el foco no logre alumbrar todo el camino, decía este pastor. Y ahorita vamos a terminar, hermanos y hermanas. Dice, Dios nos habla con presentimientos inspirados por Él, ¿verdad? A veces nos llegan presentimientos que nos dirigen a hacer algo, pero no los entendemos bien. Ese presentimiento, ¿verdad? O certeza que nos lleva a hacer algo, eh, pero que nos salen las cosas bien, es Dios, aunque no lo entendamos, es Dios ayudándonos y guiándonos, ¿verdad? Y de esta manera también yo lo he visto, es una forma en que Él usa, que uno va haciendo algo, pero no entiende, pero sale todo bien, ¿verdad? Jueces 6:34 dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. ¿Verdad? Entonces, en este versículo, Gedeón fue llevado a liderar el pueblo de Israel en un momento sumamente complicado y difícil.
Entonces, así como a Gedeón fue dirigido por el Espíritu Santo a tocar los cuernos, también así puede hablar a nosotros por medio de corazonadas el Señor, inspirándonos, ¿verdad? Poniendo en nuestro corazón una convicción para actuar conforme a su voluntad. El Señor conoce el futuro y sabe a lo que nos vamos a enfrentar, hermanos y hermanas, aun cuando no lo vemos venir. Por eso usa esta manera de hablarnos también, ¿verdad? ¿No les ha pasado que están a punto de tomar una decisión o de hacer algo y de repente surge como un impulso que lo hace a uno detenerse? También recuerdo hace unos años que una persona llegó a mi casa, me tocó el timbre, y cuando yo iba a abrir la puerta, el señor me dijo que no me permitió abrirla, y eran unos asaltantes. Y entonces esperaban que yo abriera para meterse, ¿verdad? En eso yo llamé a la policía y se dieron a la fuga. Una corazonada me dijo, no abra, ¿verdad? Entonces son advertencias que nos han librado de peligros, peligros que no llegamos a ver en ocasiones. Entonces, yo pienso que hay tanto movimiento en el plano espiritual que si lográramos ver de cuántas cosas nos está librando el Señor, entenderíamos. Pero, pero, pero bueno, el Señor nos va hablando de acuerdo a como considere que nosotros lo necesitamos. Es importante, hermanos, que a veces confundimos las corazonadas con temores o preocupaciones, ¿verdad? Por eso es necesario estar en comunión con Él, para no ser confundidos y recibir ese discernimiento de que es una corazonada, que es una inquietud, que es una preocupación, y eso lo va a poner el Señor. Dios nos habla cuando estamos en silencio. Es tan maravilloso cuando nos apartamos de tantas distracciones y en un momento de quietud llega una respuesta que esperábamos. El Señor, hermanos, nos invita a calmar nuestro corazón y mente y escucharlo, ¿verdad? Muchas veces el ruido del mundo, del trabajo, de la vida diaria nos impide tener esa quietud para escuchar su voz. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Verdad? Entonces, este versículo es una instrucción muy clarita, ¿verdad? Y es una promesa. Él nos llama a confiar, a soltar las preocupaciones y reconocer su soberanía. En el silencio nos lo recuerda. Nos dice que está con nosotros y que no nos va a dejar, ¿verdad? Él elige el silencio porque sabe que nuestro espíritu está más receptivo en el silencio y no estamos hablando y no estamos pensando, sino que en el silencio está en la quietud. Por eso él dice, estad quietos y conocer. Entonces, esto nos va a ayudar a entender que las cargas, ¿verdad?, de nuestra vida las lleva Él y que no nos aferremos nosotros y no nos eh, estresemos, que no nos se me fue la palabra, pero bueno, que no nos aferremos a algo que nos va a traer preocupación, sino que es Él, porque Él dice, echa tus cargas, echemos nuestras cargas sobre Él. Entonces, es necesario, hermanos y hermanas, sacar tiempo de quietud diario con el Señor. Hay que sacar el tiempo para conocerlo, porque Él dice, estad quietos y conocer. Vean qué interesante, ¿verdad? Sin la necesidad de pronunciar muchas palabras. Aguarde en silencio, en quietud, en reverencia y inclusive observando toda la creación que nos rodea. Saque tiempo y se va a una montaña y se sienta por ahí y escucha, ¿verdad? Dice que también Dios nos habla con los recuerdos. Vean qué bonito. Ha pasado por muchas veces, ¿verdad? Que pasa uno por pruebas que no tienen salida y de repente se acuerda uno de una prueba que tuvo en el pasado y de la cual el Señor lo sacó a uno y uno se fortalece, ¿verdad? También el Señor usa las pruebas pasadas, ¿verdad? De las que fuimos rescatados para fortalecernos y darnos ánimo en la fe. Dice el Salmo 103:2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Se nos olvidan los beneficios que el Señor nos ha dado en el pasado. Entonces nada más nos enfocamos en el presente, ¿verdad? Pero sus innumerables bendiciones
tenemos que recordarlo. Y si Él nos sacó en el pasado de tantas cosas, eso nos va a dar fortaleza, ¿verdad? Eh, si guardamos lo que Él ha hecho por nosotros, vamos a tener mayor esperanza y una esperanza bien renovada y una fe más fortalecida, porque recordamos cómo Él fue fiel y nos sacó de esos momentos difíciles. Entonces Dios nos habla también por medio de los recuerdos, y esos recuerdos son como regalos de Dios, hermanos y hermanas. Él nos habla también con su amor eterno, ¿verdad? El amor de Dios nos recuerda que todos los días al levantarnos, eh, 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 es su amor. Cuando nos levantamos con vida, con salud, es su amor eterno, ¿verdad? Él nos recuerda que dio a su Hijo único como propiciación, derramó su sangre por nosotros. Eso es amor, ¿verdad? No es nada más así como que le preguntaban a uno, ¿qué es amor? Y uno daba un concepto, ¿no? Este amor del Señor es una realidad, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y lo derrama con tanta abundancia sobre nosotros, ¿verdad? No importa cuántas veces hemos fallado o cuán quebrados estemos. Él siempre nos espera con sus brazos llenos de amor si confesamos nuestras faltas, ¿verdad? Y si nos apartamos del pecado, ¿verdad? Dice la Biblia que están la fe, la esperanza y el amor. Y el más importante es el amor. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que que nos fue dado. Imagínense, fue derramado en nuestros corazones. Imaginemos una taza que se va llenando y le sigue uno echando y se desborda. Así es el amor del Señor. Él no nos da un poquito, sino se desborda, hasta desbordarse, sin medida. También Dios nos habla para fortalecer nuestra mente, para vencer, ¿verdad? El Señor, mediante su Santo Espíritu, nos da la fuerza mental para vencer la tentación. Esta es otra señal que indica que Él está trabajando en nosotros, que nos está ayudando, ¿verdad? Lo que antes no podíamos hacer solitos, ahora por el poder del Espíritu Santo, ya lo podemos resistir, ¿verdad? Y esa es la batalla que tenemos, un día a la vez. Todos aquí hemos tenido una tentación así bien fuerte, todos, es un día a la vez. De esas tentaciones que parece que, ¿verdad? Que no vamos a salir, que no podemos resistir, ¿verdad? Entonces, en esos momentos que uno se siente así tan tentado, o que siente uno que no tenemos la capacidad para vencer, el Señor dijo que iba a estar con nosotros. Y Él nos equipa con sabiduría y con dominio propio y fe para recordarnos que el Señor Jesús, ¿verdad? Ya ha vencido, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿verdad? Él siempre da la salida. Él nos da un camino de escape, ¿verdad? Y nos da la fortaleza y la salida, porque conoce nuestras limitaciones y quiere que vivamos en libertad, sin cadenas de pecados y ni que vivamos de las consecuencias o el sufrimiento del pecado. ¿Verdad? Él sabe que como humanos vamos a enfrentar momentos de tentación y sabe que el pecado también nos va a parecer así como muy atractivo, pero el poder de Él es mucho mayor y nos va a ayudar a tomar la decisión correcta. Esta es otra forma en que Él habla a nuestra mente, ¿verdad? Para fortalecernos. Dios nos habla con ideas a la mente. Algunas veces el Señor habla colocando ideas en nuestra mente. El Espíritu Santo, que está en lo profundo de nuestro ser, pone y coloca esos pensamientos. Muchas veces son así bien claritos para dirigirnos y hablarnos, pero otras veces no tanto, pero Él lo pone en nuestra mente. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, este versículo nos muestra
que nos guía a lo correcto y nos da la capacidad de actuar conforme a su plan, hermanos y hermanas. Él nos creó con mente, con corazón, que responde a su dirección y nos llama a participar genuinamente de su plan, ¿verdad? Él coloca los pensamientos para prepararnos para su propósito, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Estos pensamientos llegan muchas veces con una claridad, se los decía, y es el mismo Espíritu Santo nos lleva a actuar en su obra. Entonces, inclusive alinea nuestros pensamientos a su palabra y nos lleva a movernos. Por eso es que queremos predicar, por eso es que queremos compartir, hablarles a otros del Señor, que sí hay una salida. Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? El querer como el hacer. Y nos va preparando a su vez. Ya casi, hermanos, dice que Dios nos da una visión más amplia de los problemas. A veces enfrentamos problemas que los vemos tan grandes, pero el Señor nos da una visión diferente para enfrentarlos. No es lo mismo pasar problemas sin el Señor que con el Señor. Dios en su sabiduría usa las dificultades para expandir de alguna manera la visión que tenemos y entrenarnos aún más. Entonces, si estamos bajo su cobertura, Él nos permite ver los problemas, ¿verdad? Como parte de su plan y de su propósito. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vean, vean qué bonito. Y entonces, este pasaje nos recuerda que nada en nuestra vida, si estamos bajo su cobertura y lo amamos y lo seguimos en obediencia, es en vano. Y Él controla absolutamente todo. Él convierte algo malo en algo bueno. Por ejemplo, mi testimonio de vida y el de cada uno de ustedes. Yo recuerdo que yo viví algo muy malo en ese momento, pero hoy es testimonio de vida. Es algo bueno y lo comparto con muchos, ¿verdad? Él permite que vivamos estas cosas para que aprendamos a confiar únicamente en Él y no en nosotros mismos, que aprendamos a confiar en su soberanía y por eso nos mueve de alguna manera el piso, así de vez en cuando, para sacar de nosotros algo que nosotros ni siquiera sabíamos que estaba ahí y expande nuestra visión y nos entrena. Él usa las dificultades para podarnos, hermanos, para fortalecer la fe y formar nuestro carácter. Y que nuestro carácter sea parecido al del Señor Jesús y lleguemos a ser como el del Señor Jesús, porque eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Y decía este pastor que las pruebas en el Señor Jesús son como el fuego que refina el oro. Hay una convicción de Espíritu Santo. Si estamos en el Señor y bajo el Espíritu Santo, vamos a sentir una necesidad, hermanos, de corregir lo que no se está haciendo bien. Y esto es obra del Espíritu Santo, que nos redarguye, nos corrige, nos exhorta. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este pasaje que nos habla del Espíritu Santo, no solo nos consuela, sino que también nos confirma que Él nos convence de nuestros pecados, ¿verdad? Yo a veces comparo el Waze, así, ¿verdad? Es muy mala la comparación, pero la voy a decir, como el Espíritu Santo, ¿verdad? El Waze que nos señala por dónde debemos de ir y que si nos desviamos, nos llama a regresar al camino, ¿verdad? Él nos habla por medio de su Santo Espíritu para cuidarnos, para guardarnos de todo daño, hermanos y hermanas, de todo daño que causa el pecado. Por eso el Espíritu nos convence, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? El Señor nos disciplina en amor a través del Espíritu Santo para que podamos crecer en santidad, en integridad, en rectitud y en obediencia, ¿verdad? O no sé si les pasa que uno dice a veces algo incorrecto y uno sí se siente mal, ¿verdad? Entonces, ese es el Espíritu Santo diciendo lo que uno dijo está mal. Entonces nos redarguye, nos convence de que hubo un pecado, ¿verdad? Eso que lo inquieta a uno y que nos redarguye es el Espíritu Santo.
Dice este pastor que es como un barco en una tormenta, ¿verdad? Que empieza a desviarse de izquierda o a derecha. Entonces dice que el capitán ajusta el rumbo para llevarlo a un puerto ya seguro. Así es como obra el Espíritu Santo. Eh, Así mismo. Entonces, hermanos y hermanas, este es el mensaje que les teníamos para hoy. ¿Verdad? Que el Señor nos dé dirección y discernimiento para ir diferenciando cada una de las maneras en que Él nos habla. Estas son solamente unas pocas, pero yo estoy seguro de que si empezamos a buscar de Él en intimidad diariamente, Él va afinando nuestro discernimiento y nos va dando dirección para que cuando lleguen esos momentos de decisión tengamos la certeza, la paz de que Él nos está guiando. Que Dios los bendiga y voy a dejar de compartir. Padre bueno, Padre Santo, nuevamente muchas gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, hablar de ti, nos has permitido, Señor, conocer las muchas e innumerables formas que tú utilizas para hablarnos y nos personalizas para hablarnos y poder corregir nuestros caminos e ir por el camino correcto para que nos vaya bien, porque tú en tu amor quieres que nos vaya bien. Gracias por el tiempo que tuvimos, Señor. Gracias, Señor, porque el tiempo tú escogiste qué es lo que se habla, tú escogiste cuánto tiempo. Así que, Señor, así lo aceptamos. Perdón, así lo aceptamos, Señor, y lo hacemos para tu honra y lo hacemos para tu gloria. Gracias te doy, Señor, por la congregación, Abba Padre. Te doy gracias, Señor, por todas las ovejitas, por todos los que están conectados en este momento. Y te pido, Señor, en este momento, que nos ayudes en esta semana que va a iniciar y que nos des la dirección que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Gracias nuevamente, nos cubrimos con tu sangre preciosa y bendita, los cubro con su sangre preciosa y bendita a ustedes, a todos los que están presentes, y le pido al Señor que les dé la fuerza, la fortaleza para entender sus caminos, para entender por dónde deben de seguir y para entender las señales que tú nos das para ir por el camino correcto. Gracias por tu amor y por tu Hijo Jesús, que dio su vida por nosotros, y por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, buenas tardes, que el Señor los bendiga y que pasen una linda semana. Nos vemos pronto.